fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Este es su espacio. La fuerza es una abierta de la sociedad venezolana para compartir con todos ustedes, no haya cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, esta madrugada del martes 25 de agosto, amanece, llena de informaciones sobre el tema sanitario, sobre el tema económico, sobre el tema de la energía, mucha preocupación por la denuncia que hicimos ayer aquí a propósito de las posibles restricciones en el acceso al combustible diésel, pero hay una información que gravita sobre todo lo demás, que es el tema político. En medio de esta situación convulsa, difícil que vive el país, terrible que vive el país, frente a esos tres enemigos tremendos que son la pandemia, la hambruna y la hiperinflación, los actores políticos fundamentales de la confrontación polarizada venezolana, lejos de encontrar caminos de acuerdo, más bien están al interior de ellos en medio de una situación de terrible conflicto, de muy difícil conflicto. Repito, al interior de ellos. No es que no se pueden encontrar con el adversario, es que al interior de ambas formaciones políticas hay situaciones muy, muy complejas. Ayer se consumó el robo judicial, la judicialización del partido Patria para Todos. Se había producido una apelación del secretario general de Patria para Todos, el señor Rafael Uzcategui, ante la Sala Constitucional del TCJ y sin ninguna motivación, como en la primera sentencia, esta apelación fue sencillamente declarada inadmisible, fue desechada. Tenemos en línea precisamente a Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos. Diga lo que diga la burocracia judicial venezolana. Rafael, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos con respeto, con atención. ¿Cuál es tu relato? ¿Cuál es tu panorámica? La crisis que termina con esta confiscación judicial de un partido político como Patria para Todos. Te escuchamos. Buenos días a la Venezuela que trabaja y lucha. Buenos días particularmente a la izquierda venezolana, a esa izquierda que ha perseverado, esa izquierda heredera de un importantísimo patrimonio, de consecuencia y probada en las grandes dificultades. Buenos días y agradeciéndole al programa la invitación y agradeciéndole a quien lo hace, en este caso a Chugo Torrealba, que me dé la posibilidad de expresar y dar la opinión desde quienes, desde Patria para Todos, desde quien ha venido ejerciendo en estos últimos años la Secretaría General de Patria para Todos, el PPT. Rafael, ¿cuál es tu balance y tu visión de esta crisis que desemboca en esta decisión de la Sala Constitucional y cómo se enmarca esto en la dinámica de conflicto dentro del sector que hasta ahora ha venido respaldando al gobierno del señor Mauro Moros? Tú lo has dicho bien. Quienes hemos venido respaldando la posición y quienes hemos venido rechazando el bloqueo y el cerco imperialista, porque hay un bloqueo y hay un cerco imperialista, y sus propósitos no son democráticos, sus propósitos no son de acompañar al pueblo venezolano y a su necesidad, a la garantía que sea Venezuela un país soberano. En este caso, esta izquierda, este sector,
se ha habido amenazado, atenazado, usando el Tribunal Supremo de Justicia para determinar quiénes son sus autoridades e impidiéndome a mí como secretario general que ejerza la opinión y la decisión de la mayoría en Patria para Todos e inscriba los candidatos que en una política, en una decisión tomada desde Patria para Todos, decisión mayoritaria, acordamos ir en alianza, acordamos ir en una propuesta común desde la Alternativa Popular Revolucionaria con el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones revolucionarias y populares, así como comunas, activistas sociales, mesas técnicas de trabajo, mesas técnicas de lucha. Hay un importante número de organizaciones que nos hemos agrupado y el 6 de diciembre vamos a expresarnos a través de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué ha hecho la Sala Constitucional? Impedirme que yo suscriba, que yo ejerza, en el caso mío, en el caso de Rafael Uzcategui, que ejerza los derechos constitucionales de postular. Todo ha sido con el objeto de evitar que postule candidatura y que exista una izquierda que se exprese revolucionariamente y que reclame los postulados revolucionarios de todos estos años y que reclame que existan los contrapesos necesarios en el gobierno y en el Estado para vigilar, para legislar, para controlar, para proponer y para hacer del socialismo una decisión, una instancia ética y productiva. Conversamos con Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos, desconocido por una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen del señor Maduro Moros. Rafael, tengo entendido que las dos decisiones de la Sala Constitucional no están motivadas, fueron publicadas sin su motivación y que simultáneamente, sin haber recibido sentencia alguna, el Consejo Nacional Electoral te quitó las claves necesarias para que pudieras realizar postulación de candidatos. Te pregunto, ¿esa celeridad y esa modalidad expresa alguna influencia, alguna presión indebida sobre esos órganos para actuar como están actuando, en tu opinión? Bueno, hay una autodecisión de quienes están allí. O sea, no se trata de un ente abstracto, se trata de una estructura, de una instancia constitucional que está compuesto de mujeres y hombres que acatan y toman decisión. Ellos han decidido, ellos han cedido ante posibles chantajes. En este caso, ellos, y es la propia sala la cual se ha desdicho de su obligación constitucional, que es respetar la vida interna de las organizaciones. No pueden convertirse en el tribunal disciplinario de una decisión política que es impedir que hayan candidatos de la izquierda venezolana y que la izquierda venezolana se cuente, porque en fin de cuentas nosotros lo que estamos ejerciendo es el derecho a contarnos, a tener nuestra propia representación popular sin ir en alianza, en acuerdo, en el llamado Polo PSUV. El Polo PSUV no es una expresión democrática en el cual tenemos nosotros los derechos a conocer las políticas del Estado, a conocer las decisiones del gobierno. No se trata ni siquiera de compartir o que hayamos roto con el gobierno, porque en el gobierno nunca hemos estado. Estuvimos hasta que el presidente Chávez decidió construir su propio partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y decidió soberanamente gobernar con ese partido, que es mayoría, y nosotros aceptamos que ese gobierno se dé porque es la expresión mayoritaria. Ahora, lo que no podemos aceptar es que se nos niegue el derecho a contarnos, el derecho
a tener nuestros propios candidatos y que sea el pueblo venezolano quien decida de manera universal, directa y secreta cuántos representantes tendremos, si tenemos representantes y cuántos vamos a tener en la Asamblea Nacional. Conversamos con Rafael Uzcategui, secretario general del Partido Patria para Todos, defenestrado judicialmente por un Tribunal Supremo de Justicia que, en palabras del mismo señor Uzcategui, está actuando como tribunal disciplinario de una determinada corriente política. Finalmente, Rafael, con todo respeto, subrayo, Venezuela se encuentra en una situación extremadamente compleja. Las narrativas de por qué llegamos a esta situación son distintas y tenemos diferencias en esa materia, ¿no? Pero lo evidente, lo objetivo es que estamos frente a una situación muy grave desde el punto de vista sanitario, muy grave desde el punto de vista económico, a las puertas de una catástrofe sanitaria y en presencia de una posibilidad de hambruna muy importante. Ante esta situación, un sector que hasta ahora ha sido bloque mayoritario de poder se encuentra enfrentado, se encuentra cayéndose a golpes y no estatutarios precisamente, ¿no? Porque además hemos visto sectores de la base chavista que han sido objeto de represalias con órganos de seguridad del Estado, etcétera. ¿Cómo crees tú que pudiera recomponerse esta situación para que haya diálogo interno dentro de las formaciones y a su vez haya diálogo entre las diversas formaciones que constituyen el marco político, los tomadores de decisiones en la sociedad venezolana? ¿Crees que haya posibilidad para eso o vamos inevitablemente a una confrontación política en el marco de una emergencia humanitaria compleja? El objetivo primordial de esta decisión por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es impedir que la izquierda revolucionaria, que la izquierda de los valores revolucionarios, de esa izquierda que trabaja por un socialismo ético y productivo, de esa izquierda que es la izquierda del martirio, la izquierda del sufrimiento, se exprese electoralmente, que tenga sus propios candidatos y que esos candidatos lleguen a la Asamblea Nacional, no en el portaaviones del PSV, sino por su propio trabajo, por su esfuerzo, por su activismo político. Es evitar que exista más allá, del lado izquierdo del PSUV no puede existir más nadie, no puede existir otra organización que pregone el socialismo, que luche por el socialismo, que luche por la soberanía nacional, que luche por los trabajadores como la expresión principal y como sujeto histórico de ese socialismo que reclamamos. Ese es el objetivo de impedirlo. Ahora, si el Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional se expresan, están debilitando su propia institución y están cavando su propia deslegitimación, porque al impedirnos atropellan la propia Constitución y atropellan a quienes hemos sostenido las posiciones antiimperialistas, antisocialistas por muchas décadas y quienes no hemos caído en la decisión de asumir otro pensamiento distinto, que es el pensamiento de la izquierda venezolana. Se trata de la izquierda venezolana, se trata de que el pueblo venezolano cuenta con y va a contar con la decisión de votar y de votar en este caso y de expresarse a través de las tarjetas del Partido Comunista de Venezuela, porque quede claro, los pepetistas y las pepetistas vamos a expresarnos el 6 de diciembre en las tarjetas del Partido Comunista de Venezuela. Rafael, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 25 de agosto para que la audiencia de Radio Caracas Radio conozca de primera mano la posición de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos ante esta operación de judicialización que se ha producido. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, Chugo. Un abrazo. Era Rafael Uzcategui, secretario general del Partido Patria para Todos, diciendo algunas cosas realmente importantes. En primer lugar, el TSJ actúa como tribunal disciplinario del chavismo y al servicio de quien tiene el poder en esa estructura. En segundo lugar, se produce la fractura, la ruptura entre el PSUV y la izquierda, entre la variante burocrática, militarista,
autoritaria en ese campo y los que se autodenominan representantes del legado histórico de la izquierda venezolana, signifique eso lo que signifique. En tercer lugar, nos dice también con claridad, tanto los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, nos dijo acá Rafael Uzcategui, se dieron a presiones, se dieron al chantaje, utilizó la palabra chantaje el señor Rafael Uzcategui. Así están las cosas al interior del bloque que se pretende dominante en la política venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversábamos en el segmento anterior con Rafael Uzcategui, secretario general del Partido Patria para Todos, que nos daba una visual de la profunda crisis que se vive en ese sector político, el chavismo, lo que antes era una estructura monolítica alrededor de un liderazgo carismático en medio de una inmensa marejada de dinero, ahora es un conjunto de formaciones que se persiguen. Bueno, sería incorrecto decir que se persiguen unas a otras. En realidad, la estructura burocrática del PSUV, manejada, controlada por el madurismo, persigue a todas las demás formaciones, divide a esos partidos, judicializa esos partidos, reconoce a unos, a los que están con ellos, y desconoce y condena al ostracismo a otros. Ese es el color de la hormiga en esa parte del espectro político venezolano. Ahora, ¿qué pasa en el campo democrático? Después de una situación compleja, después de haber jugado posición adelantada en numerosas ocasiones, por ejemplo, me refiero concretamente al caso del presidente interino de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando se juramenta el 23 de enero, cuando se produce lo del 23 de febrero, cuando se produce lo del 30 de abril, etcétera. Después de jugar posición adelantada en varias ocasiones, ahora dice, la unidad es fundamental, tenemos que ir hacia un nuevo pacto unitario. Y hay voces, por ejemplo, la de Enrique Capriles Radón, que dice, ya va, no me pongan a discutir únicamente sobre la agenda abstencionista. Si hay un nuevo pacto unitario, tiene que ser sobre la realidad del país, y plantea otra serie de cosas importantes de considerar. Hay una situación compleja también en el ámbito, repito, del campo democrático. Por eso es necesario ver esto con calma y con criterio abierto,
porque lo que está en juego no es un liderazgo ni una estructura, lo que está en juego en esta inmensa emergencia humanitaria compleja y la crisis sanitaria dentro de ese contexto, lo que está en juego es la viabilidad misma del país. Por eso buscamos criterio experto para que nos ayude a entender lo que está pasando también en el campo opositor. Tenemos en línea a Simón García. Simón García es una de las opiniones más respetadas y más escuchadas en el campo democrático. Es una persona con amplia experiencia en la construcción y liderazgo político y es un agudo analista de la situación política venezolana. Simón, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en la oposición venezolana? ¿Es posible un nuevo pacto unitario sin metabolizar todo lo que ha ocurrido hasta ahora? ¿Es posible que sigamos a estas alturas todavía en este tema de los personalismos? Guaidó plantea una cosa y Capriles responde otra. ¿Cuál es la dinámica que podría llevar al campo democrático a ser la expresión política de esa mayoría social que quiere cambio? Muy buenos días, escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muy agradecido por esta oportunidad de estar amaneciendo con los ciudadanos que se levantan todavía a trabajar, si es que pueden hacerlo, o que nos están oyendo en sus hogares encerrados por la cuarentena. Verdaderamente que hay una situación sumamente preocupante en el país, porque a medida que crecen, se acentúan, se agravan los problemas de la vida, los problemas de la comida, los problemas de la salud, los problemas de los servicios, los problemas de todo tipo, hay una sensación de que no hay luz al final del túnel y de que las fuerzas de cambio que pudieran expresar y traducir este inmenso descontento, este rechazo, este repudio de los ciudadanos a las políticas del gobierno no están, ni la que está llamando a elecciones y menos aún la que está llamando a la abstención, no están conectadas con ese sufrimiento de la gente y con la necesidad de salir de las distintas crisis de un modo pacífico y de un modo que sea útil para el país, para todos los venezolanos, para la sociedad. Entonces, estamos en una situación en la cual la oposición ha demostrado un desempeño incorrecto, desempeño que la ha convertido en un año de una fuerza que tenía el respaldo de una inmensa mayoría en una fuerza cuyo líder principal está cuestionado, está perdiendo apoyos en una magnitud que lo coloca en una situación de falta de aprobación y de respaldo más o menos similar a la de Maduro. De manera que hay un país muy grande que no se siente identificado ni con el símbolo del gobierno, que es Maduro, ni con el símbolo de la oposición, que es Guaidó. Ahora, no se trata en una situación como esa de poner todo el foco en sustituir la dirección, sino en sustituir la política, en sustituir la estrategia, porque a mi punto de vista, lo que ha fracasado, lo que ha sido derrotado en la oposición es el intento de derrocar a Maduro por medio de la violencia, descartando toda forma pacífica y electoral, comenzando por la negociación. Eso es producto, cuando se toman estas posiciones, por lo general, se debe a la falta de logros. ¿Sí? Es una consecuencia de la derrota y de la incapacidad para comenzar a obtener logros, acumularlos y poder debilitar progresivamente al adversario, en este caso al gobierno, y crear las condiciones para sustituirlos. Entonces, el punto para crear una esperanza creíble en los venezolanos es
el de cambiar la estrategia. No es posible continuar con una estrategia que lo que produce es derrota. Si esa estrategia se cambia con un consenso de todos los dirigentes y partidos de la oposición, magnífico. Ahora, si esa estrategia, para ser cambiada, necesita pagar el costo de una separación temporal de las rutas, entonces es necesario asumir también esa situación y incluir en las opciones muy fuertemente una que está presente ahora y que hay que resolver para el 6 de diciembre, que es participar en las elecciones luchando por mejores condiciones y luchando por vincular el mensaje político electoral a la situación de la gente. Es decir, la elección es la gran oportunidad para dar la señal de protesta sobre lo que estamos viviendo los venezolanos, que no lo aguantamos, que ya basta, que estamos en el límite de la sobrevivencia prácticamente. Simón, estamos conversando con Simón García, un agudo analista político que tiene un profundo conocimiento de los diversos actores de la política nacional y específicamente del campo opositor. Estas dos alternativas que presentas, o el acuerdo, la construcción de un acuerdo no burocrático, no en torno a un candidato, no en torno a unas siglas, sino en torno a una nueva estrategia, o la decantación de que haya, dos estrategias distintas, dos estrategias en curso, regularizando la relación entre ellos, procurando minimizar los ataques entre ellos, procurando focalizar la actividad con el régimen de Maduro y por la calidad de vida de los venezolanos. De esas opciones, ¿cuál consideras tú la más probable? Porque tenemos eventos que están prácticamente en las narices y no pareciera haber el tiempo necesario para producir esos cambios y acuerdos importantes que sugieres como necesarios. Bueno, yo creo que la oposición, o una parte muy importante de ella, progresivamente, y déjame decirlo así, más la sociedad que los partidos, se está inclinando por institucionalizar la resolución del conflicto. Es decir, el conflicto de crisis y el conflicto de poder, en torno al cual se expresan esas crisis, tiene dos vías de solución. Una vía institucional, ¿verdad?, a través de las reglas democráticas, y una vía no institucional, a través de medios violentos o a través de ilusiones y de falsas expectativas con una invasión de fuerzas militares extranjeras, o con un golpe de Estado, o con una insurrección popular. En esa disyuntiva, un demócrata, un ciudadano responsable, debe optar por la única que es factible y la que es más útil, más sana y más conveniente al país, que es por la vía de la negociación y por la vía de la lucha electoral, por la vía de convertir el voto en un arma, en una palanca muy importante de cambio. Yo estoy con esa. Ahora, hay un problema. El problema es que frente a un gobierno autoritario que aprieta las clavijas, que está más bien iniciando un tránsito inverso, sumamente inconveniente para todos nosotros, que es del autoritarismo al totalitarismo, que comienza a hacer todas estas barbaridades, inmiscuyéndose en la vida de los partidos políticos, no solamente de la oposición, sino también del frente en el cual se sostiene el pueblo patriótico, haciendo todas estas barbaridades, toda esta represión judicial sistemática. Ese gobierno pareciera no dejar otro camino, pero la experiencia de lucha contra los regímenes autoritarios indica, número uno, que hay que luchar dentro del sistema. Número dos, que hay que luchar con las reglas del sistema para modificarlas, pero mientras no se tenga la fuerza necesaria,
con las reglas que el sistema autocrático y autoritario impone. Entonces, esta es una realidad. La política tiene que estar trazando un cable a tierra y decir, bueno, aquí la posibilidad de lucha que tenemos los venezolanos hoy es a través de una elección que en estos momentos es parlamentaria, pero que si se produjera un triunfo de la oposición nuevamente en esa elección, conduciría inmediatamente a presionar la elección presidencial, que es la que efectivamente puede resolver el conflicto de poder. Entonces, tenemos esta vinculación entre elección parlamentaria y elección presidencial. Mientras más rápido la oposición vuelva al camino electoral, menos costoso será para el país el tránsito y la recuperación de la democracia. Incluso, yo creo, siendo sinceros, que hay que pensar en una salida, en una transición progresiva, con la participación decisiva del PSUV e incluso de Maduro, de manera que la transferencia de poder del autoritario al poder democrático sea menos, seguramente más pausada, pero más sólida para evitar regresiones y para favorecer la reconstrucción de la economía y la atención a los sectores que han sido masacrados por la crisis y que necesitan ser rescatados por unas condiciones de vida mejor. Entonces, esa es la perspectiva desde el punto de vista de salvar a Venezuela y de salvarla entonces juntos con los que estamos en el campo democrático y juntos con los que están en el campo, vamos a denominarlo así, revolucionario. Encontrar un modo que nos permita avanzar hacia un tipo de sociedad que sea justa desde el lado de las visiones revolucionarias, que sea libre y democrática desde el lado de las visiones de las fuerzas de oposición. Simón, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 25 de agosto, sobre todo porque, caramba, estando en el ámbito opositor ya intoxicados con consignas, ¿no? Mantras, consignas, críticos, etcétera, etcétera, tú nos estás regalando una reflexión densa, no sobre quién es bueno y quién es malo, sino cómo sería posible efectivamente viabilizar una transición a la democracia, repito, más allá de las consignas. Muchísimas gracias, Simón, muy buenos días. Un gusto y honor, Chugo. Muchas gracias a ti por esta gran oportunidad. Buen día, feliz día para todos tus oyentes. Amén, amén. Simón García, dirigente político de larga trayectoria, analista político de mirada aguda y perspicaz, una de las voces escuchadas con más respeto en el ámbito de las direcciones políticas del campo democrático, planteándonos una situación muy compleja. Dice, si no es posible que la oposición democrática se una en torno a una misma y regularicen sus diferencias y concurran de manera separada al proceso político venezolano, tratando de aminorar sus ataques entre ellos y focalizando el trabajo, por un lado, en la solidaridad activa con el pueblo venezolano masacrado por la crisis y por otro lado, enfrentando, por supuesto, al régimen autoritario, derivando ya en totalitarismo abierto. Es la visión que nos propone Simón García. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Hay venezolanos que están trabajando y luchando por el cambio, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, incluso cuando los diversos indicadores del sistema político venezolano ya mostraban el agotamiento de la estructura del sistema político antes del crack de 1998. Vamos a hablar con uno de estos venezolanos buscando el cambio, promoviendo el cambio. Fue presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma, la COPRE. También fue integrante de la Constituyente de 1999, precisamente para promover el cambio, y luego ha realizado una gran cantidad de diligencias y trabajos desde el punto de vista académico, en su condición de abogado constitucionalista, de investigador. Me refiero a Ricardo Convelas. Ricardo Convelas es la última vez que pudimos interactuar, estaba participando de una iniciativa muy interesante, el Frente de Defensa de la Constitución, y le rogué casi que compartiera con nosotros unos minutos esta madrugada, porque Ricardo dio una lección hace unas horas importante. No se trata solamente de cambiar las cosas, hay que también cambiar la manera de cambiar las cosas. El clima dentro del ámbito opositor se ha vuelto tan hostil como en el ámbito del chavismo. Prácticamente, si alguien tiene una opinión distinta a la de los centros de poder, es de inmediato acusado de Guaidó lover, por ejemplo, o por el contrario, es acusado de alacrán y cosas por el estilo, ¿no? Hay una tendencia a reproducir la intolerancia chavista dentro de los códigos de conducta dentro de la oposición y en general dentro de la sociedad venezolana. Digo todo esto porque Ricardo Convelas publicó hace unas horas en el diario El Nacional un texto, se llama Decálogo para Guaidó, y está escrito de una manera tan amable, tan decente, tan promotora de reflexión en el mejor sentido de la palabra, sin adjetivos, sin acusaciones, sin violencia, pero con una bondad muy poderosa. Por eso le pedí a Ricardo Convelas que nos acompañara en esta madrugada y compartiera con nuestra audiencia los contenidos de este decálogo para Guaidó. Ricardo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Bueno, un verdadero placer estar en tu programa tan oído, tan importante, y por la atención que has tenido en invitarme pues a decir algunas cosas que tú consideres convenientes, y sobre todo para la opinión y para tus oyentes. A tu orden. Planteas en el decálogo como sugerencia respetuosa hacia Guaidó la necesidad de desechar, leo textualmente, desecha el llamado mantra
cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sencillamente no se lograron sus objetivos, sea por lo ambicioso de la tarea, sea por lo rígido de su formulación. En un ambiente donde la gente lanza frases cohetes y se abraza a las mismas prácticamente hasta que estallan, ¿cuál es el espíritu de esta propuesta? ¿Por qué? ¿Qué alternativa propones al manejo de esto que denominas mantra? Sí, bueno, no es fácil, la pregunta es compleja, Chugo. Yo parto de la idea, pues, que el mantra fracasó, pues, y yo creo que los seres humanos tienen que tener sentido de responsabilidad, y Guaidó tiene que decir, no seguir esto, vamos a decir, repitiendo como, perdona la palabra porque no quiero ser ofensivo con nadie, como un loro, repetir lo del tal mantra. No, el mantra fracasó, que esto no puedes perder mucho tiempo para señalar un planteamiento donde, aprovechando o aprendiendo de esa experiencia de todos estos, tengo entendido, 17 meses o más de Guaidó como presidente de la Asamblea, el presidente interino, en fin, una alternativa creíble, una alternativa posible, muy importante esto, una alternativa posible, donde él sobre todo escuche a la nación. Hay que escuchar a la nación, no se puede encerrar en 4 o 5 partidos, en personas cercanas. Por eso es que yo señalo que la gran consulta debe ser oír al pueblo venezolano, oír a la nación, a la gente sufriendo de necesidades, de problemas de toda índole. A esa es la gente, a ese ciudadano común es el que hay que llegar, hay que interpretarlo y hay que ofrecerle una alternativa. El planteamiento también tiene un aspecto, tiene muchos aspectos, son 10 propuestas de un ciudadano común como yo, que no tiene ningún tipo de ambición política ni hace cálculos. Creo que hay que reconciliar al país. El venezolano, sea chavista, no sea chavista, sea de izquierda, sea de derecha, el venezolano no quiere guerra, el venezolano quiere paz, y hay que abrirse a los venezolanos. Una sugerencia que no aparece tan explícita allí, pero que está detrás, es habla con todo el mundo, habla con todos los sectores, toma tus decisiones. Guaidó ha sido un dirigente con muy buenas intenciones, valiente, con virtudes sin duda, pero Guaidó no se ha convertido en un líder. El líder es aquel que genera seguimiento espontáneo, es decir, que genera una credibilidad por sí misma que lo lleva a asumir caminos y que la gente lo sigue. Pues todavía lamentablemente no parecía que podía ir por ese camino, pero no lo ha logrado. Él tiene que convertirse en un líder y no ser amarrado por partidos, personalidades, grupos políticos, asesores que lo acompañan, que le cierran los caminos a la necesidad de un diálogo nacional. Por allí va mi observación positiva, constructiva, y de alguna manera dándole todavía una oportunidad a Guaidó para interpretar el sentimiento nacional y pueda contribuir a una transición que nos lleve a una democracia de acuerdo o algo muy importante con la Constitución. Pues lo que hay es que poner en práctica, activar los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución del 99. Estamos conversando con Ricardo Convellas. Fue presidente de la COPRE, fue constitucionalista de 1999, es abogado constitucionalista, es politólogo y es un referente a la hora de ver exactamente cómo avanzar. Vamos a estar claros en primer lugar en un tema, ¿no? El Estado de Derecho no es una exquisitez académica. El Estado de Derecho es una necesidad fundamental, sobre todo del débil jurídico, sobre todo del débil económico, sobre todo del débil social. Los fuertes tienen con qué defenderse. La inmensa mayoría, imagínense ustedes
lo que nos dice la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI. Bueno, ese 96% requiere, necesita, urge tener Estado de Derecho. Y Ricardo Convellas nos está diciendo, es fundamental precisamente poner nuevamente en vigencia la Constitución. Ese es el planteamiento que hace, que trasluce todo este decálogo que le propone a Juan Guaidó. Finalmente, Ricardo, ¿estás en línea? Creo que tuvimos un problema con la conexión. Gusto, a la orden. Qué bueno. Nos decías acá, después que planteabas esa de manera muy, muy elegante, el planteamiento que le haces a Guaidó de que deje de ser dirigente y se transforme en líder y que escoja con mucho cuidado, que tenga más cuidado en el reclutamiento de sus asesores y equipo, le planteas que redefina su relación con el chavismo disidente. Acabamos de tener acá invitado al secretario general del proscrito Partido Patria para Todos. ¿En qué términos imaginas tú esa redefinición de la relación de Guaidó con el chavismo disidente hoy en plena explosión interna? Sí, bueno, yo creo, Chugo, conversar mucho, conversar. Yo no sé si Guaidó, bueno, no me consta, pero por lo que sale en la opinión y por los Twitter, por todas estas cosas, pues no aparece conversando, hablando, ser generoso con todos los sectores, y el chavismo en general es muy importante, y el chavismo, hay un chavismo disidente que se ha venido fortaleciendo como quiera todos estos años, que no se identifica con las políticas de Maduro, o no se identifica completamente y considera pues que el legado original se ha perdido, se ha deteriorado, ha palidecido, y evidentemente a esa gente hay que llegar, y a esa gente, dirigentes y pueblo en general, pues es muy importante en el país y va a cumplir un rol muy importante, porque lo que queremos en definitiva, Chugo, es reconciliar el país, porque la tarea que viene por delante es muy brava. El país está destruido en todos los sentidos, dolorosamente, y requiere la unión de todos, o lo más posible. Y en ese sentido, pues creo que el acercarse al chavismo disidente sería, con mucho respeto, por cierto, sin herir susceptibilidades, es decir, respetando al adversario. Lo que distingue una dictadura de una democracia, una de las cosas fundamentales que a mí me gusta repetir, es que la dictadura dolorosamente convierte a los adversarios en enemigos, y la democracia convierte a los enemigos en adversarios. Nosotros tenemos, si queremos construir un régimen democrático sano, requerimos acabar con los enemigos, o sea, la visión del enemigo, y convertirlo en adversario. Es decir, que dentro de la Constitución cabemos todos, y dentro de las reglas constitucionales y el Estado de Derecho podemos y debemos convivir. La otra alternativa, ¿cuál es? La violencia, la guerra. Eso no, por Dios, nos terminaría de destruir esta nación tan hermosa. Y hay que buscar, en ese sentido, pues, hay que abrirse al chavismo, y sobre todo al chavismo disidente, y dar confianza de que yo voy a gobernar, o que yo voy a actuar, como se quiera, en función de todos, y no voy a hacer discriminaciones. Lamentablemente el país hay mucho odio en la calle, pues hay mucho odio en la gente, y se establecen, se dan epítetos de manera muy dura hacia las personas. Eso hay que irlo reduciendo y crear un clima de entendimiento donde podamos deliberar, persuadir, orientar, conversar de tú a tú, sin respetar al adversario. Esa es la idea. Ricardo, finalmente hay en tu muy interesante texto un planteamiento a propósito de lo que es la relación con la comunidad indiana, de que el manejo de la crisis venezolana escapó a las manos venezolanas hace tiempo. Y si eso es así,
entonces corremos severo peligro todos. ¿Cuál es tu planteamiento, el que haces acá en este decálogo sobre la relación que debería tener Guaidó con ese factor tan importante como lo es el respaldo internacional? Bueno, yo creo que la comunidad internacional es muy importante y un sector, no toda la comunidad internacional, eso hay que recalcarlo, un sector muy importante y si se quiere el más cercano a nosotros, esos 60 países que han reconocido a Guaidó como gobernante. Eso es muy importante, pero es un tema de todas maneras que hay que manejarlo con cuidado, con delicadeza, es decir, cuidado con el intervencionismo exagerado, cuidado con el planteamiento esto de estas locuras, porque no se puede llamar de otra manera, de intervenciones armadas, de presencia de fuerzas militares en el país, y de eso se habla a veces de una manera muy alegre. Te adelanto, y yo quiero, hay cosas que hay que hablar claramente. Creo que Trump ha sido muy dañino. El presidente Trump de los Estados Unidos, la manera como se ha manejado y de una manera además poco coherente y caprichosa el caso venezolano. Eso hay que verlo con mucho cuidado. Creo que la comunidad internacional es sumamente importante, vivimos en un mundo globalizado y más la comunidad internacional que apoya el regreso a la democracia, por supuesto, eso es muy importante, pero no es suficiente ni hay que plantear todos los asuntos en torno a la visión de la comunidad internacional. Hay que respetar, si se quiere, mucho la comunidad nacional. Eso, yo insisto en eso, la comunidad nacional, es decir, nosotros, los ciudadanos que somos en definitiva los que vamos y debemos decidir nuestro destino político. Creo que es muy peligroso que Venezuela termina siendo anclada dentro de conflictos de diversa naturaleza de los poderes exteriores, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea China, sea Cuba, y hay que volver al respeto a la autonomía y en ese sentido, e independencia nacional, y en ese sentido, pues el papel de los políticos en general es sumamente relevante y Guaidó tiene que ser muy cuidadoso en eso. Además, no olvidemos que la comunidad internacional reconoce gobiernos y eso es importante, pero el que legitima a los gobiernos es el pueblo, es el conjunto de ciudadanos. Eso es lo que verdaderamente legitima a los gobernantes en una sociedad libre y abierta. Ricardo, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 25 de agosto. Y agradecemos también ese tono sereno que a su vez genera serenidad y confianza, porque aquí necesitamos reflexionar con el corazón ardiente, pero con la cabeza fría. Así es. Eso es lo que ven textos como el que acabas de publicar. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días y siempre a la orden. Ricardo Convelas, expresidente de la COPRE, exconstitucionalista de 1999, abogado constitucionalista y autor de un texto muy importante, Decálogo para Guaidó. Lo pueden ubicar en mi cuenta de Twitter, @chuotorrealba. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, tuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une.